Te damos la más cordial bienvenida a tu programa de la librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Voz del Libro, en donde se abrirán las páginas de los mejores libros y los mejores autores para darle voz al conocimiento. Acompáñanos, comenzamos. Hoy reiniciamos este programa, Voz del Libro, que seguramente constituirá un foro extraordinario donde los intelectuales, los escritores, los creadores, los investigadores de la Universidad Juárez y también todos aquellos que tienen un vínculo con la Universidad Juárez tendrán la oportunidad de exponer, comunicar y socializar sus ideas, que finalmente está demostrado que Durango ocupa un lugar fundamental en la historiografía y en el debate de las ideas en la región noreste del país, pero también la historia nos ubica como un centro de arte y cultura que ha dejado una impronta significativa en la tradición histórica y en la construcción histórica de nuestro país. Y bueno, esta tarde tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro en ciencias Julio Gerardo Lozoya Vélez, secretario general de la Universidad Juárez del Estado, con la representación personal del rector maestro en administración Rubén Solís Ríos, rector de la máxima casa de estudios, y bueno, con la presencia de escritores que hoy nos acompañan, investigadores y personas de todo el público, amigos de la biblioteca universitaria, que justamente hace 8 años tuvimos el privilegio de estar en este mismo espacio entrevistando en aquel entonces a quien ejercía la titularidad de la rectoría, y a nuestro querido amigo que fue un hombre diligente, fundador de este espacio, el licenciado Gavino Martínez Guzmán, a quien recordamos con un profundo afecto porque a su muerte deja prácticamente un programa editorial constituido, y que hoy un director de esta biblioteca como el licenciado Gamaliel Ochoa Serrano, director actual de la librería, pues ha fortalecido y continúa con estas ideas que de alguna manera sentó el licenciado Gavino Martínez Guzmán, y que estamos seguros el licenciado Gamaliel llevará, dijéramos, a un desarrollo mucho más grande, pensando en el desarrollo de las nuevas tecnologías y la emergencia y el surgimiento de nuevos autores. Pues bueno, vamos a iniciar esta entrevista con el licenciado Julio Gerardo Lozoya Vélez. Para ello, bueno, presento a mi gran amigo el doctor Manuel Salas Quiñones, con quien he tenido la oportunidad de trabajar muchísimos proyectos de promoción de la lectura. Y bueno, Manuel, es un privilegio reencontrarnos en la máxima casa de estudios. Bienvenido, secretario. Gracias. Pues vamos a iniciar esta entrevista en ese tenor que lo mencionaba el doctor Manuel Salas Quiñones respecto al quehacer que tiene la universidad como una institución de educación superior que tiene 3 funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión cultural. Dentro de la difusión y la extensión cultural se ubica esta biblioteca universitaria. En el momento en que usted llega a hacerse responsable de la Secretaría General, que ocupa un lugar vertebral en la conducción directiva de la universidad, con todos los desafíos que implica en su expansión, crecimiento y elevación de los altos estándares de calidad académica, ¿cuál es el planteamiento que tiene la universidad en este momento para relanzar esta librería con nueva atracción de sellos editoriales, un nuevo de públicos jóvenes, lectores, públicos jóvenes? ¿Cuál sería como esa visión genérica de qué hacer con estos espacios tan grandes que ofrecen áreas de oportunidad de desarrollo muy grandes? Bueno, antes que nada agradecerles la invitación y ofrecer de antemano una disculpa de parte del señor rector, el maestro de administración Rubén Solís Ríos, que por cuestiones de agenda pues no puede acompañarnos el día de hoy. La verdad, a la esposa a él le hubiera gustado participar en este momento, en este programa de televisión, y como bien lo comenta, pues de alguna manera, ¿por qué no llamarlo así?, reaperturar, relanzar y potencializar pues, lo que tenemos en esta parte de cultura, el tema de la librería. Efectivamente, como usted bien lo comenta, recibimos pues, ya hace un par de meses la Secretaría General de la Universidad Juárez, y este tema, desde luego en las funciones sustantivas de la universidad, la academia, la investigación y la cultura, en esta parte yo creo que tenemos un compromiso
todos los universitarios para que de alguna manera alcancemos a que la cultura, la literatura, la lectura pueda llegar a la sociedad duranguense. Nosotros hemos implementado algunas estrategias, inclusive hasta de espacios, de entrada, de visualizar los espacios, cuál es la demanda de los libros que tenemos y desde luego en ese sentido pues empezar a llegar a las nuevas generaciones, no esperar a que lleguen a nivel medio superior, a superior, para empezarlos a meter al tema de la lectura. Desde luego tengo conocimiento y al mismo tiempo felicito al director Gamaliel porque hemos tenido visitas a instituciones de educación básica donde desde luego la intención es promover básicamente la lectura desde esos niveles. Sabemos, y no es un tema universitario ni local, es un tema nacional e internacional, que el tema de la lectura desafortunadamente ha venido a menos. En ese sentido tenemos un importante compromiso como universitarios para promover esto que es la lectura desde edad muy temprana. Sí, precisamente creo que sería conveniente profundizar en ese tema que usted ha mencionado, de cómo la librería se ha ido posicionando cada vez más, no solo en los espacios de la universidad, en las unidades académicas, sino también ha ido más allá. Y mencionar que esta es una librería abierta a todo público. Por supuesto, los universitarios aquí tienen siempre su casa. La universidad siempre ha sido de noble tradición respecto a abrir sin distingos de ninguna especie sus brazos. Pero sí nos gustaría que profundizara en esto de qué planes hay para hacer llegar los libros como vehículos del conocimiento al público en general, a las unidades académicas y, como usted mencionaba, a otras escuelas que no necesariamente son de la universidad. Así es. Comentarles en ese sentido que recientemente hemos tenido ya el arranque de ferias itinerantes en instituciones educativas. Arrancamos, como ustedes lo recuerdan, en la Facultad de Contaduría y Administración con estas ferias y la intención de eso pues es llevar esas ferias a cada una de las unidades académicas, no nomás de aquí de Durango. Obviamente en La Laguna tenemos también instituciones educativas de la universidad y en ese sentido también estamos programando ya la feria itinerante en La Laguna, así como en algunos espacios que ofertamos con programas educativos a distancia. La intención es llegar a todos los rincones en primera instancia que tienen que ver particularmente con la universidad y, como usted bien lo comenta, pues en general la sociedad. Efectivamente la intención es pues ver la demanda que tenemos en ese sentido y tratar de, repito, potencializar y no esperar a que vengan, sino llevar, buscando de alguna manera estrategias para acercarle los libros, la literatura que tiene la universidad hacia las instituciones educativas. Sí, hay a mediano plazo la idea de hacer una feria de libro como la tiene la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Coahuila, la Universidad de Chihuahua, etcétera. Así es. Hay la intención de generar esos espacios, repito, la feria del libro. Yo creo que es algo, hay que decirlo, ¿no? En su momento nos faltó esa apertura. Yo creo que hay espacios con los que tenemos que contar. La feria del libro es importantísima, repito, para que esto vuelva a resurgir, vuelva a renacer y potencializar lo que tenemos. Hablaba yo al inicio, inclusive, de los espacios. Sí tenemos la librería, pero yo creo que la universidad está instalada prácticamente en gran parte del estado de Durango y tendremos que empezar a buscar estrategias para que existan otras librerías en Gómez Palacio y en algunos municipios en donde cuenta con programas educativos de la universidad. Bien. Bueno, el primer secretario de Educación Pública en nuestro país, el maestro José Vasconcelos, alguna vez dijo que había 3 instrumentos fundamentales para cambiar una sociedad, en este caso la mexicana, que era el artista, el libro y el maestro. Así es. En el caso del libro, una pregunta esencial normalmente cuando una nueva administración llega a la Universidad Juárez del Estado es que tiene que ver con el precio del libro. Normalmente la gente está pensando que el libro es muy caro, que ciertamente hay un debate muy interesante que ha dado el escritor Gabriel Said sobre el costo de los libros, pero hasta ahorita la universidad se ha caracterizado por tener precios accesibles, por diversificar sus títulos, por tener, dijéramos, en los escritores e investigadores e intelectuales un apoyo permanente como para no elevar los precios. ¿Cuál es la política que va a seguir el rector, así como los encargados de difusión cultural respecto al manejo del precio del libro, que
que hasta ahorita se ha distinguido por ser muy accesible y de bajo costo. ¿Va a seguir manteniéndose? ¿Se va a profundizar? ¿Cuál sería como esta postura que hay sobre el precio del libro? Yo creo que es muy importante, repito, comentábamos y batallábamos con el tema de poder llegar a la sociedad con el tema de literatura, pero este punto, el tema de la economía es importantísimo. Yo creo que en este caso el señor rector desde luego buscará las estrategias para que la venta de los libros pueda mantenerse y tener un acceso pues económico para el público en general. Bien, bueno, pues muchas gracias. Si les parece, vamos a hacer un breve corte y regresamos en un momento. En un momento, regresamos. Continuamos. Bueno, continuamos con nuestro programa Voz del Libro, que lo que busca es tender puentes entre los lectores, los autores y los libros. De preferencia, los libros que se encuentran alojados en la librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Para este segmento tenemos una entrevista con el licenciado Gamaliel Ochoa Serrano, director de la librería universitaria. Pues, Everardo, primero hay que agradecerle que nos recibe en este espacio tan privilegiado. Sí, claro. Bueno, es un privilegio estar aquí, Gamaliel, en este inicio del programa Voz del Libro y, hacerte algunas preguntas que tienen que ver con toda la actividad que moviliza el libro, desde los autores, los lectores y sobre todo este papel fundamental que tú juegas como director de esta biblioteca que tiene que ver con la promoción constante de la actividad lectora, no solamente entre los públicos universitarios, sino entre los públicos generales, niños, jóvenes, que hace un momento platicábamos con el secretario general de la universidad, el licenciado Julio Gerardo Lozoya Vélez, sobre este permanente transitar de niños y jóvenes que tienen posibilidades de acercarse a autores emblemáticos como Luis Carlos Quiñones, como Javier Guerrero Romero, como Enrique Mijares Verdín, entre muchos otros. Y bueno, pues vamos a iniciar esta entrevista y bueno, darte las gracias porque nos has acogido el programa en este sitio espléndido que es la biblioteca, que es la librería universitaria. Pues la primera pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cuál es la experiencia que has tenido hasta ahorita? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la formación de lectores en la universidad y fuera de la universidad en el espacio público, Gamaliel? Sí, muchas gracias. Pues yo les agradezco a ustedes sobremanera el que pues participen como grandes promotores de la lectura que son en Durango. Yo creo que ustedes son los más importantes. Tienes un premio nacional, Manuel, presidente de Sociedad de Escritores. Creo que el hecho de que ustedes nos vengan a ayudar en este programa es precisamente la idea de promover la lectura, porque la idea de Voz del Libro que han planteado, que le vamos a dar vida, pues es el esfuerzo que tenemos que hacer desde la universidad y desde las instituciones para promover el encuentro de la gente con la lectura. Por eso les quiero comentar que la librería de la UJED se ha dado a la tarea de hacer ferias itinerantes en escuelas primarias y secundarias, porque necesitamos que desde niños el ser humano se acostumbre al gusto y al hábito de la lectura, porque es la mejor manera pues, de enfrentar la realidad, de enfrentar el mundo. El conocimiento es indispensable. Necesitamos que los niños y los jóvenes se vuelvan amigos de los libros, que descubran que pueden los libros ser sus mejores amigos e incluso hasta que se enamoren de los libros. Porque la verdad ahí tenemos atesorado todo el conocimiento y toda la experiencia humana. Y esta labor que gracias a ustedes estamos iniciando el día de hoy con Voz del Libro, que va a ser un espacio para darle voz a los autores, a los lectores, nos permite ir acercándonos a la sociedad, de tal manera que pues, Voz del Libro, yo sé que no nada más va a estar por TV UJED, sino que va a estar a través de las redes sociales, buscando el contacto directo con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con toda aquella persona que tenga el interés de seguir avanzando en la vida gracias al conocimiento. Entonces, créeme que la tarea de librería pues es una tarea pues bastante difícil. Sí. Porque créeme que
pues en veces la gente se enfrenta a los precios. Tratamos en la librería de UGED de tener los precios más accesibles posibles. Incluso entre más tenemos compras, pues negociamos con las editoriales del país para pedirles que nos den mejores descuentos. De tal manera que la idea es que tengamos lo más accesible todos los libros, porque pues es un instrumento ya indispensable en la casa de todos los duranguenses. Sí, oye, yo creo que habría que mencionar en esta parte que tú acabas de decir, de la conveniencia de que la gente venga y busque su libro y se encuentre con el libro que está buscando, porque aquel libro que no encuentra su lector, y sobre todo esto se da en las librerías y en las bibliotecas, tienen, esto parecerá película de terror, pero tienen un final muy desgraciado. Generalmente se devuelven, ustedes los devuelven a las editoriales van y los embodegan, y cuando no se venden, para aprovechar la pulpa que está ahí, los pasan a la trituradora, y en el mejor de los casos terminan siendo estas pastas duras, solo en el mejor de los casos. En otros pues terminan siendo, no sé, papel de baño, etcétera, ¿no? Entonces, por eso precisamente aquí en Librería de la UGED les tengo que platicar que de entrada no somos una librería comercial. Es un servicio de la universidad para la sociedad de Durango, y aquí tenemos los mejores descuentos que en cualquier otra librería de Durango. ¿Por qué? Porque estamos preocupados porque los libros se vayan con las personas que nos visitan. Entonces, cada vez que encontramos algún lector que nos dice, oye, me faltan 10, 15 pesos para comprar tal libro, con tal de que se lo lleven, buscamos que no. Sacas tú de tu bolsita, No. se los completo. Aprovechamos los márgenes de descuento que nos dan las editoriales para hacer los descuentos. Lo más importante es que la gente llegue aquí a Librería de la UGED y salga con un libro en sus manos, porque si no, no estaríamos cumpliendo la misión que tenemos como universidad de brindarle un gran servicio a la sociedad de Durango. El conocimiento, la difusión de la cultura es una tarea fundamental de la UGED. Oye, Claro. y lo que tiene inmejorable la librería es la ubicación. Todas las rutas de la ciudad desembocan aquí. Claro que hace un momento comentábamos con el secretario general de que la conveniencia de acercar estos puntos de venta a las unidades académicas y al público en general, pero sí tenemos que hablar de la ubicación que tiene la Sí, librería. es inmejorable. Estamos en el corazón del centro de la ciudad, 20 de noviembre y Juárez. Viene mucha gente. Hemos estado empezando a cambiar la imagen de la librería, porque cuando me toca llegar a esta librería, mucha gente pensaba que era la librería de la UGED y nada más vendíamos textos para los alumnos de las escuelas universitarias. Y no, tenemos una oferta de todos los niveles, desde niños, para jóvenes, para todas las profesiones. Creo que en ninguna librería en Durango van a encontrar la gran diversidad de títulos que tenemos. Y como tú decías, sí, hay una circulación constante de libros, porque tenemos convenios de consignación con muchísimas editoriales del país y tenemos una gran movilidad de títulos. Así que el que piense que viene a visitar a la UGED una vez y piensa que ya conoció todo, no, está equivocado. Cada semana, cada 15 días tenemos una rotación de nuevos títulos que sin lugar a dudas enriquecen las expectativas de quienes les gusta la lectura. Gamaliel, es muy importante que una librería esté permanentemente curando sus títulos, curando sus autores que ingresan a los anaqueles, pero hasta ahorita, ¿cuál es la relación que mantiene, dijéramos, en el caso tuyo como director de esta librería, con los distintos sellos editoriales? Sabemos que una de las cosas valiosas que hizo la librería universitaria fue traer sellos editoriales que tienen un alto prestigio en Hispanoamérica. Por ejemplo, hablo de Morata, de Gediza, del mismo Fondo de Cultura Económica que tiene sus sedes en Buenos Aires, Argentina y en España. ¿Cómo ha sido esta relación de la librería UGED con estos sellos editoriales de talla internacional, entre ellos Anagrama, y que lo tenemos justamente aquí en Durango? Y es un privilegio tenerlo, Claro. Incluso todavía con descuento, ¿no? Sí. Que me parece que esa es una labor social muy importante. Yo te quiero decir que Librería UGED ahorita tiene la gran oportunidad no solo de tener a nuestros autores duranguenses y sus libros, sino que tenemos la relación con casi todas las editoriales del país y con muchas
editoriales internacionales. Tan solo te quiero decir, Gediza, que tiene su sede en España, es una editorial que nos permite tener las traducciones de todo lo que se está produciendo en arte y en ciencia en Europa, que lo podemos tener en Durango. O sea, esa es la gran ventaja de que Librería Euge tiene esa relación con estas editoriales internacionales, porque así podemos ponerle al alcance de la mano de cualquier duranguense los títulos que se están generando en otras culturas, con otros lenguajes, porque estas editoriales internacionales, que son de otros ámbitos nacionales, pues nos permiten tener esa bibliografía y la verdad se encuentra uno cada tesoro que hay que leer. Por eso, pues, no me canso de invitar a la gente a que nos visite aquí en Librería Euge. Pues los invitamos a que pasen, se den la vuelta y exploren los acervos que se encuentran aquí en la librería. Vamos a un corte y regresamos enseguida. En un momento, regresamos. Continuamos. Regresamos a su programa Voz de Libro, en este segmento titulado Voz de Autor, donde vamos a tener el privilegio de tener las palabras, una entrevista con el investigador, escritor y académico, el maestro Luis Carlos Quiñones, que seguramente muchos de ustedes ya conocen aquí en la comunidad duranguense. Un hombre que ha tenido una proyección internacional tan importante, estuvo hace muy poco tiempo en la capital de Uruguay, presentando algunas de sus investigaciones más recientes. Y bueno, él es forma parte de la larga nómina de autores que están aquí justamente en los anaqueles de la librería universitaria, como este libro Inquisición y vida cotidiana en Durango, 1563-1821. Son varios títulos de los que vamos a tener oportunidad de hablar con el propio autor en sus propias palabras y con, algunas interrogantes sobre lo que significa la historia y la literatura en el mundo contemporáneo. Hoy que parece, Luis Carlos, que estamos reencontrándonos con la historia nuevamente en pleno siglo XXI. Me gustaría, Manuel, que comenzáramos con esta entrevista con el doctor Luis Carlos Quiñones. Bienvenido, Luis Carlos. Gracias, Manuel, gracias. Oye, en el siglo XIX el historiador era un poco novelista, ¿no? O era mucho novelista y también era historiador, es decir, prosaba cuantas historias se le ocurrían y no necesariamente se sujetaba al rigor de la historiografía. Ahora, bueno, ha evolucionado tanto, pero tú has incursionado en los dos géneros, en la historia, en la historiografía y en la literatura. Esto se debe sin duda a tu formación como lector. Sin duda, sí, gracias. Primero, Gerardo, Manuel, por la invitación. Efectivamente, la historia y la literatura son primas hermanas, ¿no? En el siglo XIX, la línea divisoria entre historia y literatura era muy tenue. De algún modo, los historiadores novelaban, de alguna manera, en el estatuto narrativo de su trabajo, novelaban un poco el relato histórico que explicaban. Y de algún modo, esta relación, digamos, casi natural, se empieza a separar en la medida en que la aparición de historiadores de la talla de Leopoldo von Ranke en Alemania, por ejemplo, que determina ese estatuto de cientificidad por el aprecio por el dato duro de la historia, empieza a ser posible que esa línea se difumine, pero que separe los ámbitos de competencia. Historia y literatura son dos vertientes, digamos, muy importantes de la cultura universal, pero que tienen ahora bien ganado un estatuto particular. Sí. A mí me interesa mucho, Luis Carlos, que compartieras con nuestros televidentes y nuestro amable público por qué la historia está ganando un territorio muy importante dentro de los lectores, a tal grado que hay obras que incluso transitan o caminan entre la ficción y la historia objetiva, entre la idea de Leopold von Ranke o, historiadores más contemporáneos como Pierre Grimal. Y esta idea de la novela histórica que trata de hacer una especie de hibridación entre discursos de la literatura con los de la historia. Pero ¿por qué ese interés de los lectores por encontrarse entre la ficción y la objetividad, entre la ciencia y la
y la ficción pudiésemos afirmarlo. Por ejemplo, Fernando del Paso con esta obra memorable, Noticias del Imperio, donde el hombre se coloca con un discurso extraordinariamente virtuoso de la literatura, pero también con datos profundamente cotejados de la historia de lo que fue tanto la intervención francesa como dijéramos, uno de los sucesos más oscuros de nuestro país, como fue el Segundo Imperio. ¿Por qué la gente quiere o queremos meternos a la historia por distintas puertas, en este caso la historia y la literatura, Luis Carlos? Mira, yo les digo a mis alumnos de la maestría en historia que cuando se nos terminan las fuentes como historiadores, hacemos literatura. Es decir, sin embargo, la historia tiene un estatuto narrativo con el que explica sus trasuntos, contesta sus preguntas de investigación, pero el interés renovado que tenemos por la historia y la literatura no es fortuito. Esta reminiscencia histórica de la relación entre historia y literatura del 19 nos habla de cómo, por ejemplo, la novela histórica ganó terreno en Europa, particularmente cuando y lo retrata esto muy bien Roger Chartier, dice, cuando la necesidad de representar los hechos históricos no novelados eran una interpretación fría y calculada de la historia y requerían de un estatuto narrativo que explicara o suavizara por la alegoría y la ficción un poco el discurso propiamente científico de la historia. Hoy no hay duda, la historia es una ciencia sui generis que explica sus hechos de una manera muy particular, pero no obstante eso, la historia científica que está en búsqueda de sus estatutos de objetividad frisa todavía con la alegoría, una alegoresis que tiene que ver con cómo se narra un discurso. Explico esto así rápidamente. En un curso que tuvimos, hablaba yo de Francisco de Ibarra, hizo las entradas hacia la conquista de Nuevo México, y una persona me decía, dice, yo quisiera saber qué fue lo que dijo don Francisco, dice, porque pues ilustraría muy bien parte de su pensamiento. Le contesté que yo no estuve ahí y que efectivamente no podría saber qué habría dicho, porque la fuente con que consignan las entradas o las acciones básicamente de la conquista para Nueva Vizcaya son solo hechos generales que tienen que ser interpretados a la luz de un razonamiento lógico del historiador que hila hechos y datos en relación a hipótesis plausibles que tiene que probar. El renovado interés de la historia ahora, y particularmente en México, bueno, habría que decirlo, también deviene de esta oleada política mexicana en la que el presidente López Obrador es un conocedor de la historia y aparte es un promotor de la historia. Y entonces, en ese sentido, como que hay un nuevo acercamiento también de las juventudes que están ahora muy politizadas y que por esa misma razón necesitan de insumos para armar su pensamiento político ideológico y desde luego también hasta por mera suerte de reconocernos en la historia. Hay muchas frases que ilustran mucho en la vena popular lo que la historia es para nosotros y de que los errores que podemos cometer si no conocemos la historia, pero en el fondo la historia es algo que ya pasó y que no podemos realmente cambiar. Lo que hacemos los historiadores son interpretaciones de un pasado por la vía de los documentos y los datos de que tenemos disposición. Lo demás es una especie de interpretación que plausiblemente ilustra lo que pudo haber sido en un pasado remoto. Pero la historia es mi disciplina y fabulosa, ¿no? Ahora, Luis Carlos, hay autores como Joseph Fontana que tienen esa pregunta fundamental, que es una pregunta epistemológica de acceso al conocimiento. ¿Por qué leer historia? O esa misma pregunta se la hacía nuestro historiador michoacano, el ilustre Luis González y González, autor del libro, ¿cómo se llama este libro memorable? La microhistoria, el de Luis San No, se Juan. llama Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo, que es, dijéramos, el libro más emblemático de la microhistoria en México y probablemente en Occidente, junto con El queso y los gusanos de Carlos Ginzburg. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué decirle a los jóvenes, por qué leer historia? Viniendo de la voz autorizada de un lector y de un historiador. Leer historia te remonta a un pasado que constitutivamente ajeno nos lo apropiamos por la vía de las interpretaciones de los historiadores y te sitúa, te ubica en términos de eso que llamamos conciencia histórica local. Entonces, leer historia además te permite identificar voces del pasado que renovadas por la vía de la interpretación de los autores te permiten como reconocernos en lo que somos. La añeja discusión esta de Fontana acerca de epistemológicamente qué es la historia, bueno, pues es una de las ciencias sociales
que determinan que con el reconocimiento de aquello que fuimos, seguramente estamos construyendo lo que seremos mañana. Esta versión epistémica de Fontana también apunta hacia no solo cómo construimos la historia, sino cómo la hacemos llegar y cómo la hacemos accesible a los jóvenes. Los jóvenes están interesados en la historia también, en parte por un asunto de afinidades selectivas. Es decir, hoy los jóvenes leen novela histórica, leen historia, pero lo leen a partir de lo que los profesores universitarios hacemos y los profesores de otros sistemas o subsistemas de educación están haciendo a favor de la lectura y particularmente la lectura histórica. Una pregunta que tiene que ver con la proyección de los historiadores, y aquí está presente un autor importante de temas históricos como la Virgen de Guadalupe, como Víctor Campa, que ha estado en la Feria Internacional de Frankfurt en Alemania y ha estado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en varias ocasiones, pero también tenemos a José de la Cruz Pacheco y tenemos a Javier Guerrero Romero. ¿Qué opinión te merece el hecho de que los académicos, historiadores y escritores de Durango cada vez estén teniendo una proyección internacional más fuerte y de alguna manera ya no solamente somos consumidores, sino también productores de historia y literatura, Luis Carlos? La Universidad Juárez del Estado de Durango propició, favoreció que tuviéramos una maestría en Ciencias y Humanidades con salidas terminales en Historia, Educación y Filosofía. Eso alentó la formación de nuevos historiadores. Esta formación de historiadores locales permitió que estos se egresaran con una capacidad de interpretación impresionante, que están ahora disponiendo sus obras a partir de este proceso de formación. Todo inicia con procesos de formación de personas. Y los historiadores que hemos formado, que son historiadores profesionales, dan cuenta con la obra que tenemos ahora en la mano y que está en esta librería, de un trabajo sostenido de la universidad y de nuestra maestría en Historia, en Ciencias Humanidades con salida terminal en Historia. Pues muchísimas gracias por la presencia del doctor Luis Carlos Quiñones. Gracias. Invitamos a todos a que adquieran sus libros aquí en la librería universitaria. Van a encontrar temas tratados con profundidad y con la seriedad académica de un escritor y un historiador que ha sabido cumplir a cabalidad con sus compromisos creativos. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias. Y bienvenido a nuestro programa. Gracias. Los invitamos a hacer un corte. Quédense con nosotros. Los invitamos también a que pasen a la librería universitaria y adquieran el libro de su preferencia. Enseguida volvemos. En un momento, regresamos. Continuamos. Bien, y dentro de su programa Voz del Libro, continuamos con las entrevistas y en esta ocasión, en el segmento Voz de Autor, tenemos la presencia del historiador Javier Guerrero Romero, que también es el cronista de la ciudad. Everardo, pues hoy estamos de lujo. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido, Javier, a este programa. Gracias, muchas gracias. Donde Gracias al eres un libro. invitado privilegiado. Sí. Gracias. Oye, la librería universitaria tiene varios títulos tuyos que por alguna razón se mueven muy rápido. Al parecer tienes una gran cantidad de lectores en la ciudad de Durango, pero a mí me gustaría más que primero nos hablaras de ti como lector, porque para llegar a ser autor primero hay que ser un buen lector. Fíjate, como lector debo decirte que el hábito de la lectura lo aprendí de casa. Lo aprendí de casa, después con mis maestros, evidentemente. Yo provengo de una familia en la que hay escritores, hay varios escritores. Mi abuelo escribía, era notario público, pero su afición era la escritura y la lectura, naturalmente. Mi tío Gabriel igual, era un ávido lector, pero también un gran escritor. Y varias tías y varios parientes. Entonces yo nací en un ambiente en medio de libros. Ajá. Yo recuerdo perfectamente el estudio de mi papá, que modestamente le decía que no estudio, pero en una biblioteca, su estudio. Yo en una biblioteca en la que había fundamentalmente, además de libros de leyes, una cantidad importante, una gran cantidad de libros de literatura. Y ahí fue cuando yo me empecé como lector, y debo decirlo que cometí errores garrafales como lector, porque no hubo quien me guiara. O sea, Ajá. yo veía que leían. Sí. Veía a mi papá leer, a mi abuelo leer, a mis tíos, a todo el mundo lo veía leer, porque yo también quería leer.
Y cometí el error porque empecé a leer por lo que consideré, pues que era lo que tenía que empezar a leer sin que nadie me dijera. Pues estoy hablando, tendría unos 10 años, 10, 11 años, estaba en primaria todavía, ya para terminar la primaria. Y el primer libro que se me ocurrió leer fue El Quijote. A los 10 años. No le entendí nada, la verdad es que no le entendí nada. Lo dejé 20 páginas después, lo dejé y le tomé una adversión, debo decirlo, a los libros gruesos. Así es que no lo voy a poder leer, no lo voy a poder leer. Pero seguí leyéndole, opté por otros títulos y empecé a leer textos más cortos y más. Y me hice un lector de novela corta, de cuento, de poesía. Y ya hasta muy grande, debo decirlo, que incursioné ya realmente a leer las obras maestras, los clásicos y todo lo demás. Pero sí nací en ese ambiente lector. Y en la universidad, pues tuve la fortuna de que mi maestro de lectura y redacción era un gran escritor, que acabamos de celebrar el centenario de su nacimiento, que fue don Juan José Arreola. Ajá. Él fue mi maestro durante toda la carrera de lectura y redacción. Y entonces, pues nos tenía justamente haciendo eso, leyendo y redactando. Entonces fue un privilegio tener un maestro de esa naturaleza y fue un privilegio pues nacer en un ambiente de lectores. Ajá. Fíjate, bueno, si este programa tuviera subtítulos, ya hubieran pasado 3 consejos que da Javier Guerrero para formar lectores. 1, el ambiente lector. 2, correr riesgos como lector. Y 3, juntarse con otros lectores. Esos son los 3 principales consejos que nos han dado. Encontrar un buen guía. Y yo creo que esa es mucha de la tarea que se ha logrado recientemente aquí en Durango, en los talleres que se hacen, en esta serie de ejercicios que se hacen de lectura. Ustedes mismos han venido impulsando, porque ayuda justamente a orientarte en el proceso de ser lector. Porque de otra manera no encontramos, en los libros de texto no te dice cómo leer, pues no te dice cómo ser buen lector, ¿no? Y bueno, la principal característica del lector es esto, que tiene descalabros por aquí, descalabros por allá, pero se mantiene como tal, ¿no? Sí. Creo que todos nos hemos formado así. Sí, ¿no? Y bueno, se hace tal el hábito que no dejas de leer, o sea, ya no dejas de leer. Permanentemente estás leyendo, o sea, a pesar de que hay distractores grandes como la televisión y hay distractores grandes de diversión y demás, pero no dejas de leer. O sea, la verdad es que es ya un hábito de uno leer y bueno, pues constantemente está uno leyendo. Sí, pero incluso la televisión y los videojuegos están todos fundamentados en el libro. Siempre hay un libro detrás de ellos, ¿no? Y se convierte uno en un lector apasionado, Everardo. Que Everardo es un lector apasionado. Entonces, esa pasión termina por contagiarse a los demás. Sí, claro. Yo lo veo en mis hijos, O sea, mis hijos, sin que les hayan dicho que ellos leen y constantemente están leyendo. Y bueno, a lo mejor no leen lo que uno quiere que lean, pero los ves que están leyendo, porque ven a mi esposa y ven a mí leyendo siempre, pues ellos también hago de tener el libro que les llame la atención, ¿verdad? Sí. Y lo hacen, nada más. Bueno, algo muy importante que ha hecho Javier Guerrero en las últimas décadas, yo creo desde que inicia su carrera y su trayecto como historiador, es que ha ejercido una amplia influencia didáctica en la enseñanza de la historia, incluso de manera involuntaria. Prácticamente todos sus libros penetran la larga trama de la construcción historiográfica de nuestro estado, continuando con esa tradición que inicia con Atanasio G. Saravia o con el mismo Everardo Gámez, que como cronista e historiador, con el licenciado José Ignacio Gallegos Caballero. Y que bueno, la pregunta sería, Javier, decía Luis Carlos Quiñones que afortunadamente Durango lee historia y lo hace con el fin de recuperar y fortalecer la conciencia histórica. En el caso, ¿qué piensas sobre la salud de la historia en Durango? Porque somos un territorio geográfico, un territorio histórico con una reflexión impresionante, ¿no? Hay muchísimos acontecimientos que prácticamente trazan encrucijada en nuestro país. El ascenso del primer presidente de la República, la presencia de Juárez aquí en Durango, en esta famosa república itinerante, la Revolución Mexicana que surge aquí en Durango, particularmente en Velardeño, en Gómez Palacio y donde se libra una batalla fundamental aquí en Durango, y que tú seguramente escribiste uno de los libros más memorables sobre la toma de Durango en 1913.
¿Cuál es la salud de la historia en este momento donde hay voces y estilos narrativos tan distintos como Miguel Vallebueno Garcinaba, como Luis Carlos Quiñones, como el mismo Javier Guerrero, como Lupita Rodríguez, es decir, José de la Cruz Pacheco, es decir, toda una serie de historiadores que tienen estilos diferentes, exploran diversos sedimentos y capas históricas de Durango, unos el virreinato, unos el Durango prehispánico, otros el Durango siglo XX, otros el Durango industrial de finales del siglo XIX. ¿Cómo está en este momento la salud de la historia en Durango, Javier? Pues yo no sé si llamarle salud, ¿no? Pero mira, a mediados del siglo XX, como tú lo mencionabas, dos personajes importantes en la historia local, Atanasio Sarabia y el licenciado José Ignacio Gallegos, Everardo Gamis, Arnulfo Ochoa, que se suman a ese grupo, hicieron un planteamiento de una visión histórica de Durango, con un planteamiento con las herramientas que tenían y con las metodologías que tenían en su momento. Un factor bien importante que ha generado la universidad desde la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad, y luego más recientemente lo decía Luis Carlos Quiñones con la creación de la maestría en Humanidades, la posibilidad de darte la oportunidad de hacer una revisión histórica de toda la historia de Durango. Pero somos muy pocos los que estamos trabajando realmente, o sea, cuentas los historiadores que estamos trabajando y realmente somos muy pocos y son muchos los temas que trabajar. Hay que hacer una revisión histórica de toda la historia de Durango. Hay que hacer una nueva interpretación. Un ejercicio muy importante que hizo el Instituto de Investigaciones Históricas, que fue la Historia General de Durango, pues reúne 30 investigadores o poco más para hacer una revisión de toda la historia de Durango y hacer un replanteamiento con las visiones contemporáneas que se tienen de la historia, pero no es exhaustiva. Evidentemente esa es una visión general de la historia de Durango, pero hay que abordar los diferentes temas. Como tú lo dices, aunque se abordan periodos históricos específicos o momentos históricos específicos, pues cada quien da un abordaje diferente, y mientras más abordajes haya de un mismo tema, pues más oportunidades habrá de tener una nueva visión o nuevas visiones de ese periodo histórico que estamos estudiando. La historia contemporánea de Durango, el quehacer de la historia en Durango se está construyendo en este momento prácticamente, y aunque tenemos muchos años trabajando, pues es muy poco en relación a todo el proceso que tiene que hacer y en todas las interpretaciones que tenemos que hacer, la revisión histórica de cada periodo que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, sí es importante. Cada uno de nosotros en el Instituto de Investigación Histórica hemos agarrado temas específicos, líneas específicas, momentos específicos, pero aún lo que hagamos ahí es insuficiente. Claro. Es insuficiente porque se requerirán otras visiones de esos mismos temas para poder ir construyendo un nuevo modelo de la historia de Durango. Oye, Javier, hay un poema memorable de Jorge Luis Borges donde dice respecto a Buenos Aires: no nos une el amor, sino el espanto. Pero en el caso de Durango, y tú has hecho una extraordinaria labor sobre esto, lo que nos une a los duranguenses con Durango es el amor. ¿Cómo ha sido esta construcción amorosa de la ciudad desde la perspectiva historiográfica y desde la perspectiva de la crónica, Javier? Pues mira, aquí el problema fundamental es generar un sentido de identidad, un sentido de pertenencia. En la medida de que no te reconoces como parte de una sociedad, que no te reconoces como parte de un entorno, es difícil que lo quieras. No lo puedes querer simplemente. Entonces, para poder lograr ese amor por Durango que tú dices, ese sentido de pertenencia, pues la única forma de abordarlo es a través de la historia. Y entonces hay que mostrar, aunque sean destellos de ese proceso histórico, de esos hechos históricos, aunque sean solamente algunos momentos, pero hay que hacer que el duranguense se sienta orgulloso de ser de esta tierra, se sienta orgulloso de su pasado, porque en la medida de eso va a tener un sentido de identidad más profundo y va a defender, obviamente, lo que conoce. De otra forma, cómo lo quiere, cómo lo protege. Bien. Oye, bueno, y aprovechando ahorita que tú invitas a defender cada quien sus espacios vitales, yo quiero invitarte para que a su vez tú invites al público a que pase a la librería, que adquiera, por supuesto, tus libros en primer lugar, y antes de irnos a corte. Pues no que adquiera mis libros en primer lugar, que adquiera libros. Si entre los que adquiere son los míos, qué bueno, ¿verdad? Pero que adquiera libros. Así los invitamos a que pasen a la librería
adquieran libros. Hay muchos títulos, ya lo decía el director de la librería Gamaliel, hay una variedad amplísima de títulos, pero también debo decirle que es la única librería donde tenemos la mayor variedad de títulos sobre Durango y de autores de Durango. Y no necesariamente los libros míos, todos los autores de Durango. Aquí veo muchos autores amigos que están en este momento, pero sí invitarlos a que vengan, lean, ojeen los libros, llévense los libros y enamórense más de Durango. Bien, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, pues vamos a un corte y regresamos enseguida en su programa Voz del Libro. En un momento, regresamos. Continuamos. ¿Vale? Cada espina. ¿Cómo se llama? Luis Ángel. Luis Ángel, columnista. Y Palencia también. Luis, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Luis Samuel. Ah, no, Víctor Palencia. Víctor Samuel. Palencia. Y el otro es Luis Horacio. ¿No? Este es Palencia, ¿no? Sí, es Palencia. Pero es que todos se llaman Víctor. No, ¿cómo se llama Víctor? ¿Cómo se llama Víctor Manuel? No me acuerdo, Palencia. no me acuerdo. Continuamos en su programa Voz del Libro y ahora en nuestro segmento Voz del Lector queremos darle la bienvenida al médico veterinario zootecnista Víctor Hugo Chávez Villarreal, quien es un asiduo visitante de la librería universitaria, un asiduo lector y aparte también es un mediador de lectura. Siempre que te encuentro, médico, te encuentro aquí. Cada vez que te reencuentro, te encuentro aquí en la librería. Sí. Entonces, Everardo, pues démosle la bienvenida al médico veterinario que en esta ocasión nos acompaña como lector en esta sección Voz del Lector. Muchas gracias, Bienvenido. Manuel. Muchas gracias, al contrario. Oye, siempre a los padres de familia, a los maestros les interesa saber cómo se forma un lector. ¿Cuál es tu experiencia como lector? ¿Dónde empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Y qué andabas metiendo la nariz entre los libros? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es como decías hace rato, es como los buenos vicios, siempre hay alguien que te induce, ¿no? Sí. Y bueno, tú eres un cómplice mío, ¿verdad? Bueno. Y en su momento el doctor Luis Carlos Quiñones, cuando tuvimos la oportunidad de que fuera mi maestro, también es una persona que nos indujo mucho a ello. Y bueno, yo desde mi óptica, independientemente que pues nos vemos aquí, bueno, no digo que estemos comprando, ¿verdad? Pero cuando menos estamos viendo cuáles son las novedades. Ajá. Y la otra, la disposición de los títulos. Hay títulos de moda, hay títulos que como maestro también es necesario solicitarles a los alumnos para que sea un apoyo didáctico y de consulta. Pero también en tu círculo social es importante que dialogues con base a algunos títulos nuevos. Ahora, hay algo, fíjate que ahora en diciembre mi familia nos propusimos que íbamos a regalar libros. Ajá. Entonces nos dedicamos a empezar a adquirir libros, los adquirimos aquí. Y aquí hay un detalle muy importante con esta librería, que es nuestra librería de los universitarios y de todos los duranguenses, que su personal es muy profesional. O sea, rápido te orientan. Yo les preguntaba qué libro puedo obsequiar. Yo como veterinario también me desempeño en otros espacios de mi profesión. Y les digo, oye, pues recomienden un libro y rápido los compañeros de la librería me dicen, este es el de moda, este es el que más se lee, este está muy bien, este es de autores duranguenses. Y la verdad, las cosas que hasta te dicen casi como un catálogo, ¿a quién se lo va a regalar? ¿A un visitante, a uno local, a un alumno, a una mujer, a un caballero, etcétera, ¿no? Fabuloso aquí el tema. Entonces, bueno, cumplen su papel de del barquero que lo hace navegar por el río de las aguas inciertas de comprar un libro, por una parte. Pero tú también, a su vez, como eres docente, te dedicas
a ser un mediador con otros lectores, con tus alumnos? Sabes, trabajamos en el plantel donde yo me desempeño, que también es aquí en Bachilleres Lomas. Hemos hecho proyectos juntos con las maestras de literatura a fin de poder fomentar y promover la lectura entre los jóvenes. No es algo fácil, nos lo está arrebatando mucho las redes sociales, las lecturas rápidas. Eso de que están empezando un libro, el WhatsApp, el Facebook, el celular les arranca la atención. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre usar esas redes sociales como herramienta, pero también en toda la comunidad escolar lograr que los muchachos inducirlos a la lectura. Claro que si les recomendamos El Quijote de la Mancha, pues nomás en la portada lo van a botar, ¿no? Entonces tenemos que encontrar títulos atractivos, lo que les llame la atención leer, lo que a ellos les interese, y por qué no, o sea, también los títulos de moda son muy importantes porque es una manera de entrarle a la lectura. Y aquí hemos venido, yo me he traído a mis grupos a hacer compras consolidadas, a ver si nos hacen un descuento adicional. Ojalá. Sí, seguramente sí. Seguramente, Sí. Entonces, pues sí, hemos hecho ahí ahorita el último libro que adquirimos de manera grupal, es Cazador de Microbios, que me ayuda mucho en la asignatura de biología, por ejemplo. Entonces nos apoya mucho. Es un clásico aparte. Sí, está muy interesante. Víctor Hugo, en toda esta historia que has construido como un frecuente lector de libros que oferta la librería universitaria, ¿cuál ha sido tu experiencia con el desarrollo de todo este soporte editorial? Normalmente un lector cuando llega a una librería, la primera relación que tiene es de carácter visual. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en esta mesa tenemos una memoria gráfica de la historia de la Universidad Juárez, realizada por connotados historiadores como Lupita Rodríguez López, Luis Carlos Quiñones Hernández, Miguel Felipe Vallebueno Garcinaba y Mauricio Yen Fernández. En el elemento paratextual del libro tenemos un libro de portada dura con una imagen extraordinaria hecha por diseñada, ¿no?, por un experto en diseño. Tenemos, la posibilidad de un diseñador gráfico que le apuesta al color y a la tipografía de la letra virreinal. O tenemos este libro Diccionario Geográfico del municipio de Durango de Javier Guerrero Romero, que finalmente su mayor apuesta está sobre el color. Es decir, una manera de atraer a los potentes lectores. O tenemos este libro emblemático de Víctor Campa sobre los jesuitas, que es uno de los temas fundamentales de la construcción historiográfica de Durango, que normalmente él como autor procura siempre publicar en cuché y en pasta dura y en formato pues, grande. una tipografía bastante muy notable. bueno. ¿Cuál es la experiencia de un lector que entra a la librería y se encuentra con una diversidad que se ha construido, una diversidad tipográfica, de diseño gráfico, que se ha construido a lo largo de 8 años? ¿Cómo cambia la perspectiva del lector cuando tú sabes que los estándares de calidad cada vez han ido avanzando de un nivel, relativamente menor a un nivel considerablemente mayor? Bueno, yo quisiera primero comentar que la librería ha evolucionado mucho. En los últimos 2 años y en los últimos meses observo una abundancia de títulos. Antes en sus inicios eran, por ejemplo, tenía la editorial de nuestra universidad y algunos títulos, vamos a llamar editoriales muy económicas, accesibles, y fueron enriqueciendo. En los últimos años yo he visto una librería muy acuerpada en títulos, en editoriales, para todos los bolsillos, y obviamente cuando ingresa uno, como dice Manuel, es uno visitante frecuente, no tanto comprador, Manuel, ¿no? Pero bueno, visita uno regularmente y uno ve las actualizaciones. Entonces, vuelvo a repetir, el apoyo del personal, sus títulos, su disponibilidad, su ambiente, pues va uno buscando los títulos actuales. Por ejemplo, de Javier Guerrero del Zoológico Zaguatoa, me tocó estar ahí en la presentación aquí en el edificio que está en contraesquina, excelente. Yo dije, bueno, pues a ver cuánto se tarda en tenerlo a la venta. Pues yo creo de aquí enfrente lo cruzaron las cajas para acá y lo usamos mucho. Entonces, el precio influye. Claro que las portadas, la forma en que se encuaderna son muy atractivas. Hay gente que disfruta
Escucho a veces a mi hija que agarra un libro y cuando viene aquí dice, oye, ese pasta gruesa. Entonces, como que eso también le da un plus al libro, ¿no? Claro. Y es atractivo. Ahora veo a los jóvenes también que, bueno, insisto, buscan el precio y a veces es simple decir, me llevo un libro como una visita a la librería, ¿no? Claro. Por el precio, por lo accesible, y si el título le es atractivo, con mayor razón, ¿no? Oye, pues, te agradecemos mucho No, que nos contrario, hayas acompañado. felicidades por este aniversario. Al contrario, Gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. En un momento, regresamos. Continuamos. Regresamos a su programa Voz del Libro, donde estamos en esta sección Voz del Lector. Y bueno, antes de iniciar esta sección, a mí me gustaría mucho saludar a grandes lectores y autores universitarios como Luis Ángel Tejada Espino y Víctor Samuel Palencia Alonso, que hoy nos acompañan en la grabación de este programa. Y bueno, vamos a continuar con el tema, y tenemos un gran lector de carácter disciplinar. De carácter disciplinar porque es un lector que lee todo, literatura, historia, sociología, antropología, filosofía, desde la visión unidimensional del psicólogo. Que decir unidimensional pues es relativo, porque finalmente Claro. el psicólogo prácticamente capta todas las emociones del alma humana. Sí. Y le damos la bienvenida al licenciado en psicología Yasmani Fernández Esquivel. Él es egresado de la Escuela de Psicología Escobedo. de la Escuela de Psicología Sí. de la Universidad Juárez del Así Estado es. de Durango. Y bueno, le damos la bienvenida. Vamos Gracias. a platicar en su experiencia Gracias. cómo va su registro lector hoy en día, que las redes se saturan de recomendaciones, donde a veces emergen libros y se posicionan libros que realmente a veces no tienen muchísima importancia, y otros que comienzan desde abajo y logran prácticamente transformar toda la visión del hombre, ¿no? Sin embargo, Gerardo, nunca se había leído, en la historia de la humanidad nunca se había leído tanto como ahora. Así En es. cualquier parte donde tú vas, siempre hay alguien leyendo, aunque sea en un dispositivo. Ujú. Pero siempre está alguien leyendo, a donde quiera que te asomes. En casa, en la calle, en el supermercado, en el autobús, incluso en las fiestas, vemos Sí, gente claro, que bueno. está leyendo en su dispositivo. Entonces, esto no sabemos a dónde nos va a llevar. Sí, claro, la sociedad se convirtió en lo que dice Manuel Castells, en un enorme palincesto donde estamos leyendo imágenes, palabras, gestos. Prácticamente toda la vida cotidiana se vuelve material de lectura. Así es. ¿Qué significa para un psicólogo, en este sentido, y hago la pregunta para un psicólogo, Claro. que está leyendo la perspectiva del comportamiento humano tan complejo por la diversidad de género, por la diversidad ideológica, por la diversidad biológica? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de un psicólogo en su aproximación a los textos, Yasmani? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Es un espacio bastante interesante. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que pasa en la mente de un psicólogo cuando uno está considerando tanta información? Primeramente, tener una contextualización de la información, ¿sí? Claro. No podemos estar viendo una perspectiva, un planteamiento desde solo una sola fuente. Siempre nos interesa ver más allá de lo que nosotros estamos conociendo. Dice un colega psicólogo gestal, dice, no es lo mismo que tener depresión a leer la depresión en un libro. O sea, es algo completamente distinto. Por ahí decía uno de sus invitados que, bueno, la historia se hace de interpretaciones, pero esa interpretación tiene un lenguaje para poder hacerla. Y en este tenor, cuando nosotros hablamos de libros desde el punto de vista psicológico, tenemos que buscar no solamente una interpretación, tenemos que buscar el por qué surgió esa información, qué otras cosas lo están componiendo. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del conductismo, del condicionamiento, que es Skinner o Pavlov, pues nosotros nos vamos a tener que ir a las formas sociales, comunismo, socialismo, tenemos que ir sobre la composición neurológica del sujeto, tenemos que ir, por ejemplo, lo que es a las familias, a la información de Darwin, el origen de las especies, el origen del hombre. Entonces, es muy interesante porque nos adentramos a un mundo que en ocasiones no tiene fin. Claro. Así es. Bueno, y la lectura es una actividad que tampoco tiene fin. Así es, sí, de hecho, justamente. Tú sabes, cuando uno puede decir,
¿Cuándo empecé como lector? Pero luego te ramificas como se ramifica. Sí, sí, como mucho. Esta estructura que parece que no tiene la red, parece que no tiene una estructura. Así es. Debe tenerla, ¿no? De hecho todo está conectado. Yo le he dicho a muchos colegas, les dije, si nosotros agarramos un libro que parecieran distintos, o sea, esto es como el cuento de Hansel y Gretel. O sea, hay una conexión y eso es lo bonito de la creatividad. Cuando leemos, podemos juntar textos tan distintos y que se pueden conectar entre sí. Así entonces, es. en tu lógica, entonces una librería o una biblioteca es una conexión de redes. Exacto. Es una red de redes. Exacto. Y de ahí, cuando el lector entra en un cúmulo de información, todavía falta el proceso que hace el individuo e interpreta esa información. Claro. Entonces surge nuevo conocimiento. Entonces, imagínense juntar todos estos libros, de que cada una de las personas escoja los libros, la información que se hace en cada uno de ellos. Es extraordinario. Oye, Yasmani, hay un famoso neurólogo que hace unos meses, yo creo que 1 año y medio, falleció, Oliver Sacks, famoso autor de una obra que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y de una obra emblemática que se llama Despertares, que fue llevada al cine, ¿no? Él, como neurólogo, médico neurólogo, él decía que el lenguaje disciplinar de las ciencias, en este caso hablaríamos de la psicología, cuando llegan, dijéramos, a un límite fronterizo donde ya no les alcanza para explicar, dijéramos, los síntomas clínicos del ser humano, y que el psicólogo tiene que crear o recrear o renombrar nuevas formas para poder diagnosticar al sujeto. Esta parte del psicólogo lector, ¿por qué es importante? O sea, ¿tú qué le dirías a los jóvenes, que cada vez hay más en Durango, que quieren ingresar a la Facultad de Psicología? ¿Por qué es necesario que el psicólogo se abra a todos los campos y no solamente al campo disciplinar? O sea, no solamente leer a Freud, no solamente leer a Lacan, no solamente leer a Carl Gustav Jung, sino que puede leer incluso a Cervantes, por ejemplo, que es un extraordinario psicólogo de la vida cotidiana, ¿no? Así es. O al mismo Shakespeare, ¿no? Por ejemplo. Así es. O sea, ¿por qué leer más libros allá de las disciplinas? Así es. Bueno, de una manera muy concisa, todos aquellos que tienen una segunda lengua, por ejemplo, el inglés, francés, saben que eso genera nuevas conexiones cerebrales y genera nuevas formas de pensamiento. Cuando nosotros nos planteamos a leer textos diversos, incluso que no tienen nada que ver con la psicología, como poder hacer algo sobre, que les gusta, por ejemplo, este material sobre la OJET, nos permite conocer el entorno sobre el cual la psicología está creciendo. ¿Sí? Si queremos entender al ser humano, tenemos que irnos a todo lo que lo impregna, ya sea la religión, la economía, el arte, la literatura, incluso hasta aquellas cosas tan triviales, o sea, siguen siendo enriquecedor para conocer por qué la psicología es eso. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que tener ese hambre de conocimiento y siempre algo que nos decía el maestro, dice, sean humildes, muy humildes en cuanto a lo que saben, porque cuando ustedes creen saberlo todo, es el momento en el que ustedes no saben nada. Claro. Así es. Pues yo lo único que sé es que en este momento tengo que mandar un corte. Te agradecemos mucho. Hombre, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y los invitamos a que continúen con nosotros en esta gran aventura que es Voz del Libro. Muchas gracias. Gracias por tu atención. Esto fue el programa de la librería de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Te esperamos en la próxima emisión. Voz del Libro. Hasta la próxima.